entusiasmo en la casa de Dios. Sí, nosotros los cristianos debemos ser la gente más alegre, ¿verdad? Más entusiasma. Eso les quedó hoy espectacular. Así tenemos que estar, ¿verdad? Bien contentos, bien alegres, porque tenemos un Dios grande que podemos celebrar. Vamos a orar un momentico y pedirle al Espíritu que dirija esta palabra. Gracias te damos, Señor, por esta palabra, Señor, que has puesto, mi Dios, para que tu iglesia hoy reciba, Señor, el mensaje que tú quieres. Habla a través de mis labios. Te pido que en este momento dejemos toda preocupación, todo lo que no viene de ti, Señor, y podamos, Señor, estar disponibles, prestos para escuchar la santa y bendita palabra de Dios. Mi Dios, te pedimos por esas áreas que has de tocar, que seamos sensibles a tu voz, Señor, y pueda haber cambio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El título del mensaje hoy es: tú puedes ver el reino de Dios. Quiero que te mires al que está a tu lado, al que está atrás, y le digas: tú puedes ver el reino de Dios. Puedes ver el reino de Dios. Y nos preguntamos, bueno, ¿qué es el reino de Dios? Ahora vamos a profundizar un poquito más sobre eso, pero con facilidad podemos descuidar nuestra comunión con Dios, o sea, nuestra comunión con Dios. Y recordamos que Jesús le dice a la iglesia de Éfeso: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esta iglesia era una iglesia que trabajaba arduamente por el Señor. Inclusive había descubierto a los que decían ser apóstoles y los encontró mentirosos. Pero habían caído en una situación. Habían dejado su primer amor por Jesús. Esa pasión por Jesús, ese enamoramiento por Él, esa comunión con Él, porque podemos trabajar para Él, pero podemos haber dejado ese primer amor. Y yo quiero que usted piense, ¿cómo se siente usted cuando está enamorado? Ese primer amor, recordemos todos. Voy a pedir por favor que apaguen los celulares o lo rebajen el tono. ¿Cómo se siente usted cuando está enamorado? Esa primera pasión, ¿verdad? Que empiezan esas maripositas, ese querer estar hablando con la persona que habla horas y horas y parece que hablaste en un minuto. Quiere siempre estar hablando de esa persona, quiere siempre tener una comunión con esa persona, hacer todo lo que esa persona le agrada, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes? ¿Alguien aquí se ha enamorado alguna vez? Todos, pero como que no los veo muy entusiasmados. Pero ya se me olvidó. Pues Jesús estaba reclamándole a la iglesia de Éfeso que había dejado su primer amor. Ese enamoramiento por Él, esa pasión por Él, eso que Él es el primer lugar, que dejo lo que tengo que dejar por estar contigo, Señor, por tener comunión contigo, por hablar contigo, por leer tu palabra, por hacer tu voluntad, lo que te agrada a ti, porque cuando nosotros estamos enamorados, hacemos lo que a la otra persona le agrada, ¿es o no? Entonces ellos habían dejado eso y nosotros podemos caer muy fácilmente en ese error también. Pero Dios está con sus brazos abiertos para escucharnos y ayudarnos cuando nos damos cuenta que hemos caído en ese error de dejar el primer amor. ¿Por qué? Porque Él quiere tener una amistad íntima con cada uno de nosotros. Porque la comunión con Dios nos bendice a nosotros. Amén. Y vamos a ver el primer punto. Voy a tratar 2 puntos en este mensaje. Podemos ver el reino de Dios en vida. Muchas veces hablamos, bueno, pero ¿qué es reino? Predicamos la palabra de Dios y vamos a la iglesia y conocemos a Jesús, pero Jesús vino a predicar el reino de Dios. Y vamos a ver en Lucas 9:27 que Él dijo: pero lo digo en verdad, que algunos de los que están aquí no gustarán la
hasta que vean el reino de Dios. Amén. Y estas palabras de Jesús nos recuerdan algo muy importante, que no tenemos que esperar a morir para ver el reino de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Porque a veces decimos, bueno, el día que yo parta voy a ver el reino de Dios allá en el cielo. Pero para experimentar el reino de Dios no es necesario esperar a morir. Porque Jesús estaba hablando, aquí si leemos un poquito más adelante en este pasaje, y estaba enseñando a sus discípulos y le estaba diciendo de su pronta partida y que muy pronto Él iba a estar dando su vida por nosotros en la cruz, por nuestros pecados. Pero Él les estaba diciendo que antes de Él partir sucedería algo en su vida terrenal, que todos los que estaban allí escuchándolo iban a ser testigos de esa manifestación del reino de Dios. Y el Señor Jesús hizo señales con las cuales dio testimonio que el reino de Dios estaba presente. Amén. Por ejemplo, cuando le trajeron a un endemoniado ciego y mudo. ¿Alguien de ustedes ha visto una persona endemoniada alguna vez? Bueno, eso es real. Y los evangelios lo relatan. Jesús liberó a muchas personas que estaban endemoniadas. Y vamos a ver qué nos dice aquí en Mateo 12, 22, 28. Dice, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego, mudo, y le sanó. De tal manera que el ciego y mudo hablaba, o sea, fue liberado. Y la gente estaba atónita, o sea, estaban maravillados. Y decían, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. A Satanás también le dicen Belcebú. Belcebú quiere decir el príncipe de las moscas. Dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. Es lógico que si él estaba, como decían ellos, echando fuera a un demonio por Satanás, estaba dividido. Dice, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echarán vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Amén. Entonces, pensamos algo. El reino de Dios impacta nuestro mundo natural, trayendo lo sobrenatural. El reino de Dios es sobrenatural. ¿Por qué? Porque trae cambios, liberando al endemoniado. El reino de las tinieblas, mira, hay dos reinos. El reino de Dios, que es el reino de luz, el reino de autoridad, el reino de perdón, de salvación, de liberación, y está el reino de las tinieblas, el reino que trae confusión, oscuridad, ceguera, trae prisión, trae enfermedad, trae dolor, trae desobediencia, trae pecado al hombre. El reino de las tinieblas opera en las personas, en su mente, y también muchas veces toma su cuerpo, como pasó con este endemoniado. Como también leemos en los evangelios el relato del hombre de Gadara, que Jesús lo liberó. Era un hombre que vivía en los cementerios, vivía en los sepulcros, vivía dañándose su cuerpo y dañaba a las otras personas. Tenía una fuerza descomunal que nadie podía con ellos. Y esto es verdad, porque esto, mi esposo y yo hemos sido presentes y hemos podido ayudar en liberación a personas. El reino de las tinieblas ata a la gente y toma su cuerpo también. Jesús también vemos que liberó a aquel muchacho que su padre fue a rogarle que lo liberara, que convulsionaba, echaba espumarajes por la boca, se dañaba a él, se tiraba muchas veces en el fuego, y
y Jesús lo liberó también. Amén. De tan solo la presencia de Jesús, los demonios huyen, porque el poder y la autoridad que hay en él hace que las tinieblas retrocedan y se dispersan. Porque acuérdense que Jesús es Dios, pero aquí en la tierra él estaba en obediencia total y absoluta con su Padre, en una comunión que él decía: yo no hago nada que mi Padre no me diga que haga. Y cuando hay obediencia, hay autoridad. Amén. Y hay poder. Y eso fue lo que vino a traer Jesús, su reino. Vamos a ver el punto número 2. Dice: el reino de Dios impacta nuestro mundo natural. Y miren, el reino de Dios no es religión. Vamos a ver ahora aquí en este segundo punto. El Señor Jesús enseña a sus discípulos. Cuando sus discípulos le dicen: Señor, necesitamos que nos enseñes a orar. Ellos no sabían orar, como todos nosotros que empezamos un día y no sabíamos orar. Y Jesús les dijo: cuando ustedes oren, yo creo que todos más o menos no sabemos esa oración, porque yo desde pequeñita me la enseñaron y la repetía muchas veces, pero nunca me tomé el tiempo, ni nadie se tomó el tiempo para explicarme qué significaba esa oración modelo del Padre Nuestro. Jesús le dijo: cuando ustedes oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Entonces, el deseo del Padre es que su reino se establezca aquí en la tierra. Amén. Pero nosotros decimos: bueno, ¿cómo el reino de Dios se va a establecer aquí en la tierra? El reino de Dios es un reino espiritual. Por eso los religiosos y los fariseos y los sacerdotes de aquella época, cuando Jesús estaba aquí en la tierra, no lo entendieron, porque ellos creían que era un reino visual y es un reino espiritual. Entonces después el Padre Nuestro sigue y añade a la oración del Padre Nuestro: hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Amén. Entonces Dios quiere que el reino de Él se establezca aquí en la tierra, pero que se haga su voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Amén. Y nosotros pensamos: bueno, piensen, ¿qué es lo que está pasando en el cielo ahora? ¿Dónde está el trono de Dios? ¿Dónde está Jesús el Cordero sentado al lado del trono? Y hay miles de ángeles que le sirven y miles de personas que ya se han ido antes que nosotros, que han reconocido a Jesús como su Dios, su Señor y Salvador, y están alabándole y haciendo tantas cosas que nosotros ni imaginamos, ¿verdad? Amén. Entonces, Dios quiere que su reino sea establecido aquí en la tierra, pero que se establezca también en los corazones de cada hombre y de cada mujer. Amén. Porque sí, las señales del reino es liberación, sanidad, pero restauración de vidas. Porque miren, las religiones nos enseñan a remodelar y cambiar un poco lo externo de la persona. No hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro, limítate de esto, limítate de lo otro, habla así, no hables así, vístate así, no te vistas así, camina así, no hagas esto. Externo. Pero lo interno del corazón no lo puede cambiar un hombre, no lo puede cambiar una religión. Solamente lo cambia cuando el reino de los cielos, amén, toca nuestra vida. ¿Qué toca? Nuestro corazón. La palabra dice: y os daré un corazón de carne, quitaré de ustedes el corazón de piedra. ¿Cuál es el corazón de piedra? Que no es sensible a obedecer la palabra de Dios. Y eso viene a través del Espíritu Santo. Yo me acuerdo cuando a mí me estaban hablando de la palabra, yo creía que estaba bien. A muchos de ustedes les pasó igual, pero había algo que me chocaba que me hablaran, pero había algo dentro de mí que me decía: tienes que cambiar, lo que te están diciendo es verdad,
¿Por qué? Porque yo era una religiosa. Yo creía que solamente por portarme bien, que no muchas veces me portaba bien, ya iba a ganar el cielo. Y es el reino de Dios. Cuando llega la vida de un hombre o de una mujer, el cambio empieza de adentro hacia afuera. Ya las cosas que antes te gustaban hacer, las empiezas a dejar de hacer. ¿Porque alguien te lo prohibió? No. Porque uno mismo empieza a tener esa convicción a través del Espíritu Santo. El reino de Dios trae sanidad espiritual cuando toca la vida de un hombre o de una mujer. El reino de Dios trae sanidad en el alma. Acuérdense que estamos estudiando eso los martes. ¿Qué es el alma? Las emociones, los sentimientos, la voluntad, la mente empieza a ser transformado, porque nosotros como seres humanos tenemos emociones, porque Dios puso esas emociones dentro de nosotros, pero a veces somos muy emocionales, vivimos mucho con las emociones. ¿Por qué? Porque no dejamos que el Espíritu sea el que nos guíe. Entonces el reino de Dios trae sanidad al alma. El alma empieza a cambiar porque empieza a dejar que el Espíritu la guíe. Y el reino de Dios trae sanidad a nuestro cuerpo físico. ¿Por qué? Porque cuando todo se empieza a alinear, espíritu, alma, el cuerpo físico, hay muchas enfermedades que vienen a través de la desobediencia a Dios. No quiere decir que todas, pero hay personas que han dado testimonio. Aquí tenemos hermanos que han dado testimonio, que han tenido enfermedades y se han dado cuenta que es algo que había en su vida que estaba mal. En algo estaban desobedeciendo a Dios. Hay otras enfermedades que vienen a nosotros por causa de virus, de bacterias, de cosas que cogemos, ¿verdad? Otras ya por vejez, pero nuestro cuerpo físico empieza a ser sanado. Porque la palabra de Dios dice amado, y cuando dice amado está diciendo el nombre de cada uno de nosotros. Y es el deseo de Dios, dice: yo quiero que ustedes sean prosperados en todos los aspectos, así como prospera su alma, y que tengan salud. Amén. Esa es la voluntad de Dios. Entonces nuestro cuerpo físico empieza a ser sanado también. Vidas son transformadas cuando el reino de Dios toca a las personas. Amén. Amén. Y yo me pregunto, ¿cuántos estamos dispuestos a cambiar? A cambiar de adentro para afuera. Que el reino de Dios nos transforme. Porque a veces venimos y vamos, pero estamos igual. No hay cambio en nuestra vida. Y es muy bueno que nos autoanalicemos, como cuando vamos al doctor y nos hacen una radiografía, porque el doctor no sabe lo que hay dentro nuestro, pero tiene que hacernos una radiografía, ve cómo están los pulmones, ve cómo está el hígado, ve aquí tenemos una doctora allá, ve cómo está el sistema digestivo, los riñones. Porque nosotros es muy importante hacernos una radiografía. ¿Cómo está mi corazón delante de Dios? ¿He perdido yo el primer amor? ¿O estoy siendo partícipe de que el reino de Dios toque mi vida para poder yo tocar vidas de otras personas? Lo que nosotros estemos dispuestos a cambiar es negarnos a nosotros mismos. Cuando Jesús dijo que quiera seguirme, tome su cruz y sígueme. No es que yo voy a tener que coger un madero como el que cogió Jesús, o yo voy a tener que cargar con este problema que tengo porque Dios me lo mandó. Dios no te mandó ningún problema. Dios no da lo que no tiene. Dios no tiene problemas, Dios no tiene enfermedades, Dios no tiene odio, Dios no tiene rencor, Dios no tiene calamidades, Dios no tiene nada malo, porque todo lo que tiene es bueno, es agradable y es perfecto, y esa es la voluntad de Él para nuestra vida. Todo lo malo que viene a tu vida y a mi vida viene a consecuencia de este mundo caído de pecado y viene a través de Satanás. Cuando hay luchas en nuestra vida, cuando hay oposiciones, cuando hay cosas malas que vienen de las tinieblas. Por eso es tan importante tener esa comunión con Dios Padre a través de Jesús. Por eso es tan importante estar en ese primer amor, en ese fuego, ¿verdad? De orar, de hablar con Él, de preguntarle a Él, de anhelar su presencia, de anhelar hacer su voluntad.
Y así estamos siendo partícipes del reino de Dios en nuestra vida. Es muy importante que pensemos en qué tengo que cambiar. A veces tengo costumbre, a veces tenemos costumbre, tenemos pensamiento, tenemos ideas y muchas veces decimos, eso es costumbre en mi país se hace así, en mi país se dice así, en mi país se piensa así, pero en el reino, ¿cómo se hace? En el reino, ¿cómo se piensa? En el reino, ¿qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se mueve en el reino? Tenemos que tener mentalidad de reino. Dice que somos llamados a ser reyes y sacerdotes, cada uno de nosotros, para ministrar las riquezas del reino de Dios, las bendiciones del reino de Dios en la vida de cada uno de nosotros, y así poder tocar la vida de otras personas. Y vemos que Jesús quiere bendecirnos en todo, y cuando Él encomendó, llamó a sus 12 y después llamó a los 70, les dijo: vayan y prediquen las buenas noticias del reino. El reino de Dios trae buenas noticias, y les dijo: sanen enfermos, echen fuera demonios, resuciten muertos, de gracia ustedes reciben lo que yo les doy, de gracia denlo. O sea, gracia es favor no merecido. Y vemos que Jesús sanó al paralítico, limpió leprosos, sanó a la suegra de Pedro, resucitó a la hija de Jairo, sanó al hombre de la mano seca, alimentó más de 5,000 con 5 panes y 2 peces. Transformó la vida de la mujer samaritana. ¿Quién era la mujer samaritana? Una prostituta. Dice que tenía 5 maridos, y el que tenía en ese momento cuando habló con Jesús no era marido de ella tampoco. Pero ella tuvo un encuentro con el reino cuando se encontró con Jesús. Amén. Y su vida fue transformada. Y cuando fue a su pueblo, todo el pueblo conoció de Jesús. Amén. Él transformó la vida de Zaqueo. ¿Quién era Zaqueo? Un ladrón. Era un cobrador de impuestos, pero robaba de los impuestos. Y Jesús fue a su casa y habitó en su corazón, entró en su corazón el reino de Dios, y Zaqueo fue cambiado. Nicodemo, un religioso, fue transformado también. Pablo, ¿quién era Pablo? Un religioso, perseguidor de los cristianos, que asesinaba a los cristianos, y fue transformado porque el reino de Dios tocó su corazón, tocó su vida interior, y fue transformado de adentro hacia afuera. Simón, uno de los discípulos de Jesús, y mira qué cosa tan interesante, le decían Simón el celote. Celote era en aquel momento un terrorista. Imagínense ustedes, uno de los 12 de Jesús era un ex terrorista, de esos que ponen bombas, de esos que matan a la gente, ¿verdad? Y su vida fue transformada porque cuando Jesús lo llamó, el reino de Dios tocó su corazón y fue transformado de adentro hacia afuera. A la presencia del reino de Dios, las personas deben de ser transformadas, deben de ser cambiadas, porque es un reino que sale, el reino de las tinieblas, que era antes el que operaba en nosotros, y ahora entra el reino de la luz. A la presencia del reino de Dios, los enfermos son sanados. Amén. Los paralíticos son resucitados. Amén. Los muertos son resucitados. Los leprosos son sanados. Porque no hay nada en la presencia del reino de Dios que no tome vida. Que es la vida que Cristo vino a dar. Gloria a ti, Señor. Y Dios desea bendecirnos a cada uno de nosotros con los privilegios del reino de Dios. Amén. Amén. Con los privilegios del reino de Dios, pero necesitamos vivir y caminar bajo su gobierno y sus leyes. Amén. Si usted vive en los Estados Unidos y usted no camina bajo las leyes de este gobierno, usted va a tener problemas, ¿verdad? Y no va a gozar de las bendiciones que puede gozar bajo el gobierno de los Estados Unidos, ni los privilegios. Igualmente en el reino de Dios. Amén.
Y Él quiere bendecirnos. Y cuando nosotros andamos en obediencia bajo las leyes del reino de Dios, vamos a vivir bendecidos y vamos a vivir esa vida sobrenatural. Vamos a conocer y estamos conociendo las bendiciones del reino, porque el reino de Dios es poder y autoridad espiritual en nosotros para bendecirnos. Amén. Amén. Vamos a ponernos en pie. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y vamos a pedir al Señor que nos ayude a vivir su reino. Amén. Porque el reino de Dios está en medio nuestro. Amén. El reino de Dios es perdón. El reino de Dios es cambio. El reino de Dios es vidas transformadas a través del poder del Espíritu Santo. Y quizás estás en una situación ahora que has perdido tu primer amor. Has perdido esa pasión por Jesús. Lo que antes te entusiasmaba ya no te entusiasma. Has perdido el interés por las cosas espirituales, por tener esa relación con Dios Padre a través de Jesús. Has perdido ese entusiasmo de poder hablar con Él, de quizás en las mañanas poder tener ese tiempo, en la tarde, en la noche, aún a veces cuando manejas. Antes quizás tenías esa pasión a cada momento, pero ahora como que eso se ha apagado. Así le pasó a los de la iglesia de Éfeso. Y Jesús está diciéndote hoy, nos está diciendo hoy, tengo contra ti que has perdido el primer amor. Regresa. Él está siempre con los brazos abiertos, queriendo tener esa intimidad con nosotros. Porque Él quiere que nosotros podamos experimentar el reino de Dios. Como embajadores del reino de los cielos, somos portadores de un poder sobrenatural. Primero para cambiar nuestra vida de adentro hacia afuera y después para tocar otras vidas. Él quiere sanar todas tus enfermedades. Pero solo hay algo que necesitamos entender. Él quiere nuestro corazón. Quiere una obediencia total a Él, a sus leyes, a su gobierno, a su palabra, para que podamos vivir victorioso la vida cristiana. Vendrán muchos obstáculos, vendrán muchas dificultades, pero nuestro Padre está ahí para ayudarnos, está ahí para liberarnos. En el nombre de Jesús hay autoridad para hablarle al problema, para hablarle a la situación, para hablarle a la dificultad, para hablarle a la enfermedad. Y el mundo de las tinieblas, el reino de las tinieblas tiene que huir. Y en este momento yo te invito a que ahí en tu lugar tú le digas al Señor: Señor, perdóname, he perdido el primer amor, he perdido ese entusiasmo por ti, he perdido ese deseo de leer tu palabra cada día, deleitarme en tu palabra, en lo que me enseñas cada día. He perdido esa pasión por hablar contigo. Hablo más de mis problemas con la gente que contigo.
Ayúdame a obedecerte cada día, porque eso trae autoridad a mi vida espiritual.